Ahora. Vale, pues estamos ya en directo. Hola a todos, no sé si me oís. Hola, Fernando, buenos días. Sí, Hola. perfectamente. Vale, bueno, he subido el volumen del ordenador que lo tenía muy bajo y no os oía. Muy bien. Estaba comentando que ya estamos en directo, en principio. Así que para los asistentes que se van conectando poquito a poco, todavía quedan 10 minutos de margen, pero pues nada, comentarles que eso, que empezaremos a las 11 puntualmente, como teníamos previsto. Perfecto. Para compartir la pantalla y hacer la proyección, ¿se tiene que pulsar? Sí, te daremos paso, Fernando, en tu intervención para convertirte en presentador y te aparecerá la posibilidad de compartir la pantalla. Perfecto. Vale, ¿cómo podemos ver que estamos en directo? O sea, que ya no habéis dado paso. Yo no lo veo. Porque, bueno, acabamos de hacer una pruebecita y, claro, cuando ya... Porque, bueno, ahora estamos en directo y podemos conocerlo, ¿no? Pero si vamos uno tras otro de forma seguida, no nos comentan nada, yo no sé si estamos en directo, estamos presentando, no estamos presentando. No lo sé. Sí, estamos en directo y estamos con la sala abierta, digamos, tenemos 17 participantes conectados. Sí. No estaba previsto, pero alguien ha iniciado la sesión, así que tampoco hay ningún problema. Pero bueno, sí, estamos en directo y vamos, esperaremos estos 10 minutos que vaya incorporándose el resto de asistentes, que teníamos una previsión de asistencia de más de 200 personas finalmente, unas 240. Okay. Y vamos a esperar también que se conecten Mario de la Fuente, que es nuestro gerente de la plataforma tecnológica del vino, y Susana García, que es la directora de la Interprofesional del Vino, que también participará y estará con nosotros esta mañana. Perfecto. Muy buenos días a todos. Buenos días, Mario. Hola, Mario, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, mal, tenemos que trabajar. Bueno, pero ese es el pan nuestro de cada día, creo. Sí, sí. Al menos el de algunos, los que no estamos todavía en esa etapa dulce de jubilación, ¿no? Yo, para que te hagas una idea, después a las 2 tengo 3 horas con un máster en Argentina y luego de 8 a 10 continúo otras 2 horas. Pero no vas a Argentina, ¿no? Eso sí. No, Lo bueno de sería, las si tecnologías. fuera ya al menos tendríamos un asadito y algún vino de Malbec, ¿no? Pero Pues sí, allí por Mendoza. Pero bueno, pues nada, sí, estamos todos bastante ajetreados. Yo la semana que viene estoy toda la semana en Francia, así que con el Comité Científico Técnico del ICV. Así que ahí andamos liados. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Bien, estás? todo bien, Mario. Muy bien. Muy bien. Todo Pues bien. nada, y Rubén, que no nos conocemos personalmente, Rubén, yo creo, no sé si hemos coincidido. Hay que buscar la ocasión para hacerlo, ¿eh? Claro, sí, con tus compañeros de AZ3 sí que he coincidido en alguna de Libetopías, por ejemplo, recuerdo, y en algún otro evento. Así que nada, bueno, lo primero daros las gracias a los tres, por dejaros liar en esto y vamos, y yo creo que va a estar súper interesante. Mira, ayer teníamos una reunión y hablábamos, luego lo diré. Ya sé que está gente conectada, que hemos tenido un pequeño fallo porque hemos dado abierto antes de las 11, pero bueno, no me importa, luego lo comentaré también. Ayer incluso hablábamos de este tema con la administración, del tema de los vinos desalcoholizados o hasta qué nivel me preguntaban, vamos, desde que tuvimos una reunión con CEDETI para presentarles la agenda estratégica de la plataforma y bueno, pues uno de los directores de CEDETI me decía que si en el vino efectivamente se podía conseguir vino sin alcohol o vino de bajo contenido alcohólico, ¿no? Sin llegar a desestructurarlo del todo o a que no fuera vino. Entonces, nuestra respuesta, al menos la mía, fue tecnológicamente sí, evidentemente, pero luego hay unos condicionantes legales que Fernando, por ejemplo, bueno, los tres yo creo que conocéis perfectamente, pero Fernando, por la parte que te toca a nivel internacional encima, como presidente de la Comisión 2, lo conoces de sobra. Hay unos condicionantes legales
en cuanto a definición de vino, parcialmente desalcoholizado, etcétera y tal. Lo voy a presentar un poquito al principio. Al principio voy a hacer una pequeña síntesis para aclarar los conceptos, decir que se puede desalcoholizar hasta un 20% sin tener que ponerlo en la etiqueta y que eso para civilizar los vinos es suficiente. Es decir, si tú tienes un vino de 16 grados y le quitas un 20%, le quitas 3,2 y te vas ya a un grado de 12,8, ¿entiendes? O sea que es algo bastante aceptable. Después hay, si se desalcoholiza más, se debe indicar en la etiqueta. Y por último, claro, lo que es el 0,0 es un poco complicado. Está también el concepto musulmán de vino halal, ¿no? Entonces ahí no tiene que haber absolutamente nada. Eso no es un concepto legal, es un concepto, ¿no? Claro. Difícil. Sí, pero bueno, comentábamos esto. Por debajo de 0,5 como si fuera prácticamente sin alcohol, pero no le podemos llamar vino sin alcohol, es un problema legal. Claro, es complicada la cosa. Sí, no, pero bueno, ayer comentábamos esto, que el principal problema que teníamos era a nivel legal. También Susana, que se nos unirá ahora al webinar, pues apuntaba a esto. Y luego otro punto que yo también puse encima de la mesa es, bueno, está por un lado a nivel legal y por otro lado es el consumidor, ¿no? El consumidor, es cierto que yo creo que hay que educarlo es como todo, yo lo decía, digo, al final, digo, nuestras comidas hoy en día tienen un contenido en sal y en azúcar que no tienen nada que ver con lo que se tenía hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor también en el tema del alcohol, lo que tú dices, ¿no, Fernando? Hasta ciertos límites, ¿no? Legalmente ese 20% y tal, pero también es educar al consumidor en ese paladar de decir, oye, no ir a ese alcohol, ¿no? Puedes seguramente bajarlo un poco en tu consumo habitual de vino, ¿no? Y eso también es otra línea que tenemos que funcionar. El problema de retirar mucho alcohol es que el vino se rompe y es muy difícil rellenar el vacío del alcohol desde el punto de vista sensorial. Y se está discutiendo por eso en la OIV las prácticas que se deberían de autorizar o no en este tipo de bebidas. Algunos productores sugieren autorizar la adición de glicerol, que podría sustituir perfectamente la boca que está aportando. Para dar estructura y demás. Si no, el problema de estos vinos es que al final tienen tanto azúcar, porque es que si no, no hay por dónde agarrarlos. Y se notan más los fallos en otro lado. Luego hay otro problema, que esos vinos dejan de ser la bebida más sana e higiénica que existe, como decía Pasteur, porque sin alcohol se vuelven muy frágiles. Y te pueden aparecer cosillas raras, como enterobacterias y cosas que normalmente no hay peligro en el vino, ¿no? Ahí sí que pueden aparecer, son muy frágiles. No, por eso digo que este tema es súper interesante. Yo cuando me preguntaba a CETI, digo, a ver, tecnológicamente, claro que se puede. Otra cosa, como bien decía Susana, decíamos yo y Fernando, que estábamos ayer, Fernando Bonet, otra cosa es que eso sea lo que el consumidor espera de un vino, ¿no? Ese es otro tema, más allá del tema legal y que se pueda, que también lo comentamos ayer. Hola, Susana. Estábamos al hilo de la reunión que tuvimos ayer, que salió este tema, pues poniéndoles un poco en antecedentes también a ellos, en los 5 minutitos que nos quedan. Es que estaba sin cámara y no me enteraba. Yo estaba tirando, digo, sí. Claro. No, que digo que ayer tuvimos la reunión en CETI de presentar la agenda que hemos hecho y que salió este tema además. O sea, nos preguntaron ellos por el tema de si era posible hacer un vino sin alcohol o desalcoholizado y tal. Y la respuesta en general fue que tecnológicamente sí, evidentemente, pero hay condicionantes legales que ya lo hemos hablado y Susana los puso muy bien ayer en la reunión. Hay condicionantes legales que nos marcan muchísimo y luego también el tema del consumidor, que hay que darle esa expectativa, ¿no? de lo que es, ¿no? De lo que sea el vino y como dice Fernando, que luego puede haber problemas derivados ya de que se pierda estructura en el análisis sensorial, posibles contaminaciones, etcétera, al quitarle el alcohol puede haber enterobacterias, otras cosas que normalmente el vino no lo tiene. Bueno, pues múltiples problemas que pueden aparecer, ¿no? Pero bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que este webinar, vamos, a mí me parece que es súper oportuno y súper interesante. A mí me parece que bueno, que es un tema que se viene hablando hace muchísimos años, que es una asignatura pendiente que tiene el sector abordar desde muchos puntos de vista. Quizás la técnica es lo que va más avanzado, incluso, ¿no? Y que va pues muy por delante, por ejemplo, de la legislación, ¿no? Que tiene pues muchas vertientes, ¿eh? No solo es el tema de, bueno, pues a lo mejor el hacer lo posible, digamos, en cuanto a presentación o denominación de venta, ¿no? Tiene muchísimos aspectos, pero bueno, creo que es un reto el abrir esta línea de producto, que es algo que demanda el mercado, que demandan ciertos consumidores y a lo mejor también lo comentábamos ayer, no es para tomártelo como si fuera un vino, porque si tú estás pensando en el mundo vino, a lo mejor te decepciona, sino es una bebida alternativa
que va a tener mucho del mundo del vino en cuanto a pues los rituales, el que esté con las comidas, el tal, pero no intentes encontrar los matices que encuentras en un vino. Es otra bebida que tienes que aprender a degustar de otra manera, ¿no? Pero creo que es vital para el sector ir a este nicho de mercado a satisfacer esta demanda a los consumidores para que otro no se la lleve. Y hasta ahí puedo leer y desde luego que el valor añadido de esta innovación se quede en el sector. Para mí son los factores clave. Sí, además para eso tenemos hoy tanto a Rubén como a Ricardo, yo creo que nos van a orientar un poco, ¿no? En qué es lo que se ha hecho últimamente, qué es lo que hay, ¿no? También a nivel de mercado y por dónde va tirando un poco la I+D, ¿no? Del sector en esta línea, que yo creo que es fundamental, ¿no? Ver otras tecnologías más allá de lo que ya hay, ¿no? Sí, sí, la inversión yo creo que en este tema es bastante alta y todas las casas comerciales, todos los grupos de investigación, estamos, entre otras muchas, porque el sector de vino lo bonito que tiene es eso, ¿no? Que no paramos de innovar, no paramos de investigar y bueno, sí que estamos constantemente investigando sobre estos aspectos, sí. Y además, bueno, el grado alcohólico es como una especie de piedra filosofal, ¿no? O de piedra roseta, el gran reto que llevamos hablando ya muchos años de ello y que todavía hay cosas ahí que hay que acabar de rematar. Y hay otro problema paralelo que quizás se tendría que plantear en otro webinar más adelante, es el problema del pH. Es decir, el cambio climático está generando dos cosas que están afectando la calidad de los productos. Uno es el exceso de grado, si buscamos la máxima madurez, y el otro es que los pH suben mucho. Y aquí hay una preocupación importante también. Sí, bueno, el consumidor no lo ve, pero el enólogo cuando ve que si queremos reducir los sulfitos y que tienes un pH de 3,9 no puedes. Es que estamos en esa situación y es un problema importante también. Sí. Yo un momento porque quedan 2 minutos para que empecemos y voy a resumir brevemente un poco las normas del webinar porque veo que hay gente que levanta la mano y os voy a comentar. Por eso, en principio, bueno, la aplicación de GoToWebinar se puede pedir a vez, se pueden hacer preguntas. Casi os animo a que hagáis preguntas durante toda la parte de la primera bloque de presentación. Empezamos a las 11 en punto, tendremos una serie de presentaciones por parte de los 3 ponentes que tenemos hoy con nosotros y luego habrá un turno de preguntas. Podéis mandar vuestras preguntas tanto a través del chat como un apartado que tenéis de preguntas, que yo creo que casi es lo mejor, que las pongáis ahí y sobre todo a quién van dirigidas, para que os la puedan contestar luego en el turno de conclusiones y preguntas, que ahí haremos un poco de mesa redonda de debate, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, pero lo haremos al final con todos vosotros, ¿vale? Por eso digo, porque hay gente que levanta la mano y digo, bueno, pues sí que es verdad que no vamos, por no interrumpir y ser más ágiles, no vamos a interrumpir a los ponentes en su presentación, pero sí que podéis mandar las preguntas a lo largo de las presentaciones, ya digo, a través de la herramienta de GoToWebinar en el apartado preguntas, o bien contactar con nosotros por el chat, mejor a través de preguntas, y al final daremos paso a ello. Estáis todos conectados con los micrófonos apagados, así que no os parezca raro, y nosotros, pues llegado el turno de preguntas, pues si procede, pues os damos voz y podéis hacerla de viva voz o bien la mandáis por texto, como ya os he dicho. Nada, vamos a empezar a las 11 en punto. Yo creo que tenemos ahora mismo 65 asistentes, sigue entrando gente. Ya digo que en principio casi voy a dar un par de minutos y empezamos, ¿vale? Para que no nos coja mucho el tiempo. A los ponentes os voy a ir dando paso porque os tengo que convertir en presentadores y os voy a ir dando paso pues según el programa, ¿vale? Según vuestro turno. Porque yo no sé, creo que no podéis compartir presentación ahora mismo, ¿no? No os aparece. No, a mí no. Bueno, yo tengo un botón que pone compartir, pero no creo que esté activo, ¿eh? Claro, por eso digo, os tengo que compartir, claro, porque hay 2 roles, está el de organizador, evidentemente, que somos todos organizadores, y luego está el
de presentador, que es en ese momento quien presenta. Entonces ahí os tengo que dar el rol, ¿vale? Pero bueno, lo haremos así sin problema. Bueno, pues yo creo que, Susana, son las 11. Si queréis hacemos una cosa, apagáis las cámaras Ricardo, Rubén y Fernando y empezamos Susana y yo y luego os voy dando paso a cada uno y os voy presentando, ¿vale? Bueno, pues muy buenos días a todos. Empezamos este webinar. Ya digo que como veníamos hablando y algunos ya estabais metidos dentro, porque es verdad que hoy hemos empezado ya directamente con, bueno, valga la redundancia, con el directo, con lo cual habéis estado escuchando todo esto previamente. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un webinar más de la Plataforma Tecnológica del Vino en colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España. La verdad que hoy es un tema, como decía, que yo creo que sigue estando de actualidad, que venimos hablando mucho de ello, que son técnicas innovadoras para la producción de vinos de baja graduación alcohólica, vamos a decirlo así en general, ¿no? O cómo podemos intentar bajar el grado alcohólico de los vinos en nuestro sector. Yo creo, ayer mismo ya lo he dicho antes, tuvimos una reunión con CEDETI y tanto la Interprofesión del Vino como nosotros, salió este tema, sigue siendo de actualidad. Ellos también creo que demandan nuevas tecnologías y nuevos proyectos que ayuden a conseguir este tipo de productos con la calidad que todos deseamos, que al final también es un poco eso, ¿no? Y evidentemente teniendo en cuenta y muy presente la legislación vigente que tenemos para el tema de cada clase de vino, vamos a decirlo así, o cada clase de producto vitivinícola. Entonces, hoy tengo también el gusto de volverte a saludar de nuevo, Susana, hoy, muy buenos días. Está conmigo la directora general de la Organización Interprofesional del Vino. Nada, como siempre, ya sabéis que estos webinars se enmarcan en el fenomenal convenio de colaboración que tenemos para impulsar la I+D+I del sector vitivinícola. Muchas gracias, como siempre, por vuestro apoyo, por hacer posible estas píldoras de formación, yo creo, en determinados temas. Y ya digo que hoy en día este es uno de actualidad. Y nada, por seguirnos apoyando y por seguir haciendo posible que tengamos actividades de I+D+I para todo el sector, ¿no? Con este tipo de iniciativas también en abierto, a través de la cual, que es otro de los temas que hemos hablado muchas veces, tú y yo, Susana, el tema de la transferencia al viticultor, a toda aquella persona de nuestro sector que quizá a lo mejor no tiene otra posible manera o más tiempo de poder formarse, pues bueno, que nosotros pongamos ese granito también de arena en esto y acercar un poco lo que se lleva de los proyectos de transferencia a los proyectos de I+D+I, que no se queden ahí en una universidad, en un centro de investigación, en una empresa, vamos a decir, en una entidad en general, sino que lleguen los resultados al sector, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por ayudarnos también en esto y por estar hoy aquí con nosotros. Y también quiero agradecer, antes de darte paso, Susana, a CaixaBank Agrobank, que como siempre nos está también apoyando y no pueden acompañarnos por diferentes motivos, entre ellos la agenda tan apretada que tienen y la verdad que siempre se agradece también su apoyo a todo el sector agro y en particular a nuestro sector del vino, que son varias las instituciones a las cuales nos apoyan. Nada más, Susana, si quieres decir algunas palabras, muchas gracias. Pues gracias, Mario, y gracias, bueno, a todos los asistentes, que ya veo aquí el contador y ya somos más de 100, que eso está genial. Gracias por vuestro apoyo. La verdad es que el respaldo a estas actuaciones de transferencia de conocimientos, por ponerle una etiqueta, está siendo abrumador por parte del sector y la verdad que lo comentamos mucho en la plataforma con Mario y lo comentamos también en el seno de OIVE, el éxito que están, bueno, pues teniendo estas actuaciones, ¿no? Porque es que la innovación, la investigación no se puede quedar en un cajón y luego está de verdad mucho más al alcance de todos los operadores de lo que puede parecer. Afortunadamente. Entonces, bueno, pues no podemos cesar estos esfuerzos de tratar de llevaros al sector, a los operadores de toda la cadena de valor. Bueno, pues estas innovaciones, por llamarles de alguna manera, ¿no? Pero bueno, transferir todo este conocimiento que podemos, bueno, pues meter en nuestro día a día, nuestra manera de hacer los productos, cada uno en el eslabón en el que se encuentre, el viticultor en la viticultura, los enólogos en la elaboración,
y por qué no, hoy el tema que nos toca va también pues de comercialización y de llevar al consumidor un producto nuevo, ¿no? Hablábamos ayer Mario y yo que estuvimos juntos hablábamos de la innovación, de la que se ve y de la que no se ve. Correcto. Y quizás, bueno, pues en nuestro sector, ¿no? Tú te sirves una copa de vino y aparentemente, bueno, pues es que un vino siempre es un vino. Y entonces parece que es siempre lo mismo, por muchos motivos, entre ellos, pues por las definiciones legales que hay del producto vino, ¿no? Pero ese vino no es el mismo que el vino de hace 20 años, ni el vino de hace 10 años, ni el vino de un sitio al vino de otro, porque es que detrás de esa copa de vino hay mucha ciencia, y hay mucha ciencia, y hay mucha innovación, y hay mucho saber hacer, y hay mucha tradición que se preserva precisamente innovando en lo que no se ve. Y luego tenemos la innovación que se ve, que a lo mejor algunas veces nos tachan de ser un sector, pues que somos como muy tradicionales, muy tal, porque insisto, servimos la copa y parece que siempre es lo mismo. Pero bueno, tenemos unas restricciones legales y bueno, pues quizás el cambio que se puede percibir externamente, que también hay muchos, ¿no? Pues van viniendo más a fuego lento y muchas veces tiene que venir acompañado de cambios legales, como puede ser este caso del tema de los vinos de baja graduación alcohólica, ¿no? Yo creo que es una lucha que lleva años y que, bueno, poco a poco se va reconociendo que hay una necesidad en el mercado, se va reconociendo que hay que avanzar. Yo creo que la técnica ha avanzado mucho y hoy lo vamos a ver. Y bueno, y que al final conseguiremos lanzar productos novedosos para esos consumidores que no pueden o no deben, bueno, pues disfrutar de unos vinos tradicionales con todo su contenido alcohólico y desde luego que ese valor añadido se quede en el sector. Y bueno, pues vamos a intentar nosotros aportar hoy con esta actividad bueno, pues a esa innovación, ¿no? Y bueno, pues esta actividad se enmarca en ese convenio que tenemos, la Plataforma Tecnológica del Vino y la Organización Interprofesional del Vino de España, dentro de las líneas de actuación que están en la extensión de norma, que es esa orden ministerial que dice lo que tiene que hacer la interprofesional y esas actuaciones que se realizan gracias a la generosa aportación de todos los operadores del sector. ¿Y qué significa esa extensión de norma en su aspecto de la I+D+I? Significa el apoyo, el compromiso del conjunto del sector, el reconocimiento a que sin investigación, sin desarrollo, sin innovación, este sector no va a progresar. Entonces, el conjunto del sector apoya, como no, la investigación, el desarrollo y la innovación. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a dar paso a estos panelistas estupendos que tenemos. Gracias Mario, gracias a Agrobank, tampoco me olvido de ellos y a todos los asistentes. Bueno, pues muchas gracias Susana, ya digo, sobre todo a vosotros también por apostar y apoyar la innovación, como muy bien has explicado también a través de la extensión de normas. Bueno, pues si os parece, damos paso al primero de los ponentes. Para mí es un tremendo placer tener hoy a Fernando Zamora con nosotros. Fernando, si quieres, cuando puedas, enciendes la cámara y... Hola, buenos días a todos. Fernando. Bueno, Fernando, la verdad que... Vale, muchas gracias, Susana. Yo, Fernando, tengo el placer de haber coincidido con él desde hace ya bastantes años en varios foros. Bueno, presentar a Fernando podríamos estar casi todo el webinar, yo creo, simplemente para describir su currículum. Yo creo que no es el caso, simplemente voy a dar algún matiz que otro. Catedrático de Enología de la Universidad Rovira Virgili, ha ostentado varios cargos, no solo desde gestión de la propia universidad, como fuera de su propia institución. Reconocido autor de numerosas publicaciones científicas del sector del vino, nuestro sector en el ámbito de la enología. Presidente de la Comisión de Enología de la Organización Internacional de la Vid y el Vino. Y además hoy el tema que va a tratar es un gran conocedor, no solo ya digo desde el ámbito enológico para mí, sino también desde el ámbito que nos toca, ¿verdad, Fernando? A veces en la UIV de intentar aportar a la norma, ¿no? Aportar a la norma desde el conocimiento científico-técnico cuando nos convocan, o en este caso a través de nuestros cargos institucionales, como es tu caso. Este tema te ha tocado vivirlo muy de cerca y yo creo que no puede haber un
un mejor maestro de ceremonia, vamos a decir, para introducir este tema, ¿no? y ponernos en situación. Así que desde ya te doy las gracias, Fernando, por acompañarnos y te voy a dar el rol de presentador. A ver si nos aclaramos. Sí. Ya te he convertido en Me pregunta presentador. mostrar mi pantalla, entonces he dicho que sí, y entonces ahora lo que tendría que hacer es intentar ver Proyectar la cómo presentación. accedo a mi pantalla. Estamos viendo tu pantalla ya, Fernando, eso sí. Sí, pero es que yo no la veo. Yo quiero salir de aquí y no lo consigo, ¿no? Es decir, para poder ver mi pantalla y conectarme. Porque claro, antes tenía la posibilidad de minimizar, pero ahora al compartir no me deja. Entonces... Vaya. Yo creo que si minimizas la ventana que tenemos ahora mismo nosotros, sí, debería pero dejarte ver. pero es que no me deja minimizar. El botón de minimizar ha desaparecido. Ah, jolín. ¿Entiendes? Sí, y Entonces hay una arriba flechita, ocultar panel de control, esto lo tengo aquí, ¿no? Pero luego no me deja salir, está como bloqueado. Lo siento mucho, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Mira a ver, en la parte de arriba a la derecha del cuadro que tenemos ahora mismo, ¿no hay como 3 iconos? Sí, pone Un todos, aspa, un captura de cuadradito pantalla y cámara web. Pero antes yo lo he hecho, lo he probado para minimizar, que es el botón ese que es la rayita, ¿no? Y no lo encuentro. Vaya. Ya. Lo que Y puedo abajo hacer es bajarlo. Sí, he hecho una trampa y entonces con esto a lo mejor ya lo puedo bajar, mirar claro, así. o minimiza los márgenes de la ventana un poco. Esperar un ¿sabes? momentito, a ver. PTV reducción del vino. Aquí. Disculpad, Estoy abriendo. que es ¿Veis la presentación? Sí, ahora Vale, pon perfecto. la pantalla completa Pues, y se ve. sí, lo que pasa es que cada vez que toco... Vale, pues déjalo así, se ve. Sí, yo creo que se ve bien. Sí. Yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara. ¿Vale? Y te dejo. Ahora ya lo he todo puesto en proyección. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Perfecto, Fernando. Sí. Bueno, perdonad por mi torpeza técnica, son cosas del directo, ¿no? Y bueno, como bien ha dicho Mario, me toca a mí abrir el fuego, ¿no? E intentar explicaros un poquito qué es lo que pasa con la producción de vinos de baja graduación alcohólica. Yo querría introducir aquí que hay dos tipos de... Bueno, después hablaremos de condicionamientos legales un poquito, pero yo querría distinguir aquí dos cosas. Uno son los vinos de verdadera baja graduación y otro es el gran problema que está comportando el cambio climático. Y es que, por desgracia, el grado alcohólico de nuestros vinos ha ido aumentando durante las últimas décadas y que en muchas bodegas tienen serios problemas porque para obtener una uva madura han de esperar su completa madurez y, por tanto, eso conlleva unos grados alcohólicos en ocasiones muy altos y entonces están deseando también no obtener vinos de baja graduación, sino de graduación normal. Y eso implica una desalcoholización suave parcial, que es un problema que interesa a muchos elaboradores. Todos sabéis, ¿no?, que bueno, esto es simplemente la presentación, aquí veis el clásico bullómetro y lo que queremos hacer es que esta ruedecita, cuando hacemos, ¿no?, el cálculo, nos vaya de manera adecuada y que nos bajen estas graduaciones. Bueno, sin más, todos sabemos, ¿no?, que el cambio climático está causado, voy muy rápido porque esto lo sabéis todos, por el dióxido de carbono que produce la intensa actividad industrial y que en estos últimos años, debido a la industrialización, sobre todo de la China y de India, se ha incrementado una barbaridad. Aquí tenéis la curva de CO2, ¿no? Hemos sobrepasado las 400 ppm en la atmósfera y, bueno, se ha hablado de mucha gente que les han dado incluso premios Nobel, ¿no? Pero el verdadero responsable de que nos enteráramos del cambio climático fue este señor Charles David Rilling, que ha sido ignorado y todo el mundo habla de Al Gore y de otras personas, pero este señor fue el que determinó verdaderamente el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Bien. ¿Qué está comportando este cambio climático? Normalmente, si nosotros vemos una curva de madurez fenólica de la uva, podemos ubicar desde el embero hasta la madurez industrial, la madurez de la pulpa, que sería cuando nosotros obtuviéramos una graduación alcohólica, un pH y una acidez total que el enólogo considerará adecuados. Eso, si le preguntas a los enólogos, en el caso de los tintos, te dirían casi todos 13,5 en grado alcohólico probable, un pH de 3,6 después de maloláctica y una acidez total de alrededor de 5,5 y sería donde querrían firmar todos. Lo que ocurre es que la uva madura y al madurar hay dos madureces más, además de la pulpa. Una es la de las semillas, que cuando están completamente maduras, como veis en esta fotografía, están completamente marrones,
como si fuera café tostado, y otra es la curva de acumulación de los antocianos, que yo en este caso lo he hecho coincidir con la madurez industrial. Sería perfecto, ¿no? Pero claro, esto no siempre ocurre, y de hecho lo que está pasando es que la madurez industrial se está avanzando. Sube el grado alcohólico y el pH, baja la acidez total, nos vemos obligados a vendimiar, porque no podemos hacer vinos de un grado desaforado, y en ese caso lo que ocurre es que las pieles y sobre todo las semillas permanecen verdes, os habéis fijado en el cambio de color, ¿no? Y esto implica un creciente desfase entre la madurez de la pulpa y la de las semillas y las pieles. Y claro, si nosotros vendimiamos cuando el grado alcohólico es el aconsejable, lo que nos pasará, sobre todo en los vinos tintos, será que los vinos tendrán una astringencia muy palpable, sabor amargo, carácter herbáceo, o esto es así. Y en los blancos tendríamos falta de aroma, tendríamos sensaciones vegetales. Bien, por esa razón se está planteando dentro del sector la posibilidad de esperar a la completa madurez de la pulpa, de las semillas y de las pieles, y entonces en ese caso aplicar técnicas de desalcoholización parcial y también de corrección de la acidez y del pH, pero hoy no hablaremos de eso. Bien, con eso os quiero decir que hay una clasificación de acuerdo con las normas de la OIV en función de los diferentes tipos de vinos que los que se puede aplicar este tipo de técnicas. Muy importante, si la reducción es menor o igual del 20% del grado inicial, esta práctica se puede hacer mediante diferentes técnicas que veremos a continuación, pero básicamente lo que se puede decir es que no hace falta indicar nada en la etiqueta. Hay libertad total para hacer una desalcoholización parcial hasta el 20%. Y esto, en el caso de la mayor parte de elaboradores que se encuentran, por ejemplo, que está vendimiando, y imaginaros, por ejemplo, un monasterio en Jumilla, la completa madurez a lo mejor está en 16 grados, si la puedes obtener. Eso es un vino complicado. Pues bien, aplicando una reducción del 20%, le podría disminuir 3,2 grados y quedarte en 12,8, que sería un grado muy, muy adecuado. En ese sentido, aquí se puede aplicar libremente, no hay ningún tipo de condicionamiento. Si hacemos una reducción mayor del 20%, entonces estamos con un vino con grado alcohólico modificado por desalcoholización y habrá que indicarlo en la etiqueta. Y por último, bueno, consiguiendo, si la reducción es para llegar, esto sería hasta un grado superior a 8,5, que es el que la ley del vino dice que es el grado mínimo de un vino. Si vamos por debajo, desde 8,5 hasta 0,5, hablaríamos de bebida obtenida por desalcoholización parcial del vino. Es lo que comúnmente se conoce como vino sin alcohol, prácticamente. Bueno, el vino sin alcohol sería por debajo de 0,5, pero aquí hay que indicarlo en la etiqueta. Y por último, la bebida obtenida por desalcoholización del vino sería cuando alcanzamos un valor menor de 0,5 grados. El 0,0 es muy difícil, el concepto halal, que es un concepto de los musulmanes, es difícil conseguir mediante estas técnicas porque siempre quedan un poquito de trazas, ¿no? Pero de otras formas, por ejemplo, en la cerveza sin alcohol también se considera esta barrera del 0,5% como el límite para hablar de cerveza sin alcohol. No se puede utilizar el término de vino sin alcohol, a pesar de que es un término coloquial, porque las legislaciones lo impiden. Bien, ¿qué posibles estrategias podemos aplicar para reducir el contenido en alcohol del vino o para reducir el contenido en azúcares potenciales productores de alcohol en las uvas? Bien, en primer lugar, podríamos intentar trasladar, voy a quitar esto de en medio, perdonar, ¿no? Los viñedos, perdonar, es que me sale una llave de por medio y no me deja ver, ¿no? Una estrategia podría ser trasladar los viñedos a zonas más altas y así se están haciendo plantaciones en el Prepirineo y cosas parecidas. Esto no es una solución, esto simplemente que si has de plantar, pues quizás de buscar sitios más adecuados para que tengas una madurez más acompasada con el nuevo clima, pero sin embargo no sería una solución. Selección de variedades y clones que maduren más tarde. Esto sí que es una buena vía, pero es una vía lenta. Quiero recordar aquí todo el mundo que durante muchos años los viveristas han seleccionado clones, ¿no?, de todas las variedades que maduraron muy rápido, que tuvieran mucho alcohol. ¿Por qué? Porque el vino se pagaba en función del grado alcohólico. Y ahora hay que desandar un poquito este camino y volver hacia atrás y buscar clones que tengan una buena madurez fenólica de pieles y semillas y que no acumulen tanto azúcar y que mantengan a ser posible un buen pH. También tenemos que adaptar las técnicas de cultivo a esta nueva situación. Se tienen que hacer podas distintas, se puede quizás proteger del sol manteniendo una canopia un poquito más amplia. Hay diferentes técnicas que yo no soy ningún especialista de estos, Mario sabrá mucho más que yo, pero que son vías que se han de intentar aplicar en nuestro viñedo y que siempre estén. Yo voy a hablaros más bien de otro tipo de cosas. Una vía de la que hablarán tanto Ricardo como Rubén después es la selección de levaduras con menor rendimiento de transformación de azúcar en etanol. Es una vía microbiológica abierta que puede permitir disminuir, civilizar el grado alcohólico de nuestros vinos, pero aquí no podemos llegar nunca a un vino de moderada graduación, es imposible.
teníamos que tener unos rendimientos, para tener un vino sin alcohol sería imposible. Esto no es viable. Otra opción es utilizar los métodos físicos. Uno sería, por ejemplo, la osmosis inversa, que permitiría tanto disminuir la concentración de azúcares en el mosto como la del etanol en el vino. Y también se puede utilizar la desalcoholización parcial del vino mediante evaporación, y el método probablemente más utilizado es la columna de conos rotativos, muy conocida como spinning cone column, que es una técnica que se está aplicando y esta sí que permite llevar a vinos prácticamente sin alcohol. Y bueno, también se podría hacer, es una técnica que hemos aplicado nosotros y hemos hecho una publicación, el aprovechamiento de las uvas procedentes de los aclareos para reducir simultáneamente el grado alcohólico y el pH de los vinos. Bien, vamos a hablar de estos 4 temas de una manera muy rápida porque disponemos de poco tiempo. Bien, esto es un estudio que hicimos nosotros hace unos años, ¿no? En el que trabajamos y probamos una levadura seleccionada en Montpellier, obtenida por adaptación, por evolución adaptativa. Simplemente era una levadura que hicieron crecer en condiciones de concentración de cloruro potásico enormes, y para protegerse de la presión osmótica, las levaduras lo que hacen es generar más glicerol, y al generar más glicerol lo que hacen es reducir un poquito el rendimiento de transformación. Hicimos fermentaciones controladas, ¿no? Utilizando una levadura control y una levadura, esta levadura, la Ionis, no es propaganda, la tenéis aquí, ¿no? Y lo hicimos con 3 variedades, con Merlot, que aquí veis las diferencias, y trabajando en fermentación a 2 temperaturas, a 16 grados y a 27 grados. Y se puede ver que en ambos casos hubo una reducción importante del grado alcohólico, que era de alrededor de 0,6. No es suficiente, pero es un paso adelante. Y lo que sí que vimos es que se producía mucho más glicerol y que los vinos eran más untuosos. Estos fueron los resultados que obtuvimos con el Merlot, estos son los resultados que obtuvimos con el Tempranillo, y estos son los resultados que obtuvimos con una Garnacha Tinta. Y como podéis ver, en todos los casos aumenta el glicerol y disminuye el grado alcohólico de alrededor de 0,6 o 0,7. Esta es una vía interesante. Otras vías son la utilización de no saccharomyces, que supongo que nos hablarán no más adelante. Se ha hablado del Misquikevia pulcherrima, no sé si lo he pronunciado bien, ¿no? Hay un trabajo australiano que demuestra que se puede disminuir hasta 1 grado o un poquito más, ¿no? Y luego también Rubén nos hablará de cosas muy interesantes sobre la vía microbiológica. Yo os voy a hablar también de métodos físicos, que son los que están más listos en estos momentos para ser aplicados. Nosotros hicimos un trabajo hace tiempo haciendo pruebas con osmosis inversa, en la que simplemente el vino se hacía pasar a través de una membrana de osmosis inversa. Es entre osmosis inversa y nanofiltración, porque de hecho el cutoff, el tamaño de corte molecular de esta membrana, era de 100 Daltons. Eso quiere decir que permite pasar agua, permite pasar etanol, permite pasar el acetato, el ácido acético, sales minerales, pero no pasarán ni los aromas, ni los antocianos, ni las moléculas interesantes desde el punto de vista sensorial. Se hace recircular el vino y de esta manera hay un permeado que es rico en alcohol y agua, que posteriormente se destila. Sí, se destila directamente en una columna de alto rendimiento, y se permite obtener un alcohol que es casi del 97%, y de esta manera estamos retirando este alcohol. Posteriormente, el agua, que contiene básicamente las sales minerales y el agua naturalmente que hemos extraído del vino, se puede reponer, y de esta manera lo que estamos haciendo es eliminar alcohol y bajar este grado alcohólico del vino. E incluso interponiendo técnicas no autorizadas como una columna de intercambio aniónico en ese agua, podríamos reducir la volátil del vino y hacer otras cosas, pero de momento eso no está autorizado. Bien. Esto es un estudio que publicamos en el 2013, en el que trabajamos con un Cabernet Sauvignon del Penedès y con una cupaje de Garnacha y Cariñena del Priorato. Como podéis ver, el Cabernet Sauvignon prácticamente en 15 grados, mientras que el Priorato ya estaba en 16,2. Esta es la realidad. Y bien, lo que hicimos fue reducir 1 grado o 2, y estos vinos posteriormente se almacenaron en 2 barricas, todo por duplicado se hizo, de roble americano nuevas, y al cabo de 6 meses lo que se hizo fue analizar y degustar los vinos. Como podéis ver, las pequeñas diferencias se observaron únicamente en el caso del etanol, mientras que la acidez total, el color, los antocianos, el índice de polifenoles totales, los taninos, las proantocianidinas y su grado de polimerización medio no se vieron afectados, porque claro, evidentemente esa técnica al final lo que hace es eliminar el alcohol, básicamente. En el caso del Priorato vimos incluso un pequeño incremento de la acidez total, pero eso depende un poco del momento en que haces el tratamiento. Si el vino no ha sido estabilizado por frío, evidentemente al tener menos alcohol precipitará menos bitartrato de potasio y mantendremos la acidez un poquito más alta. Pero eso es muy poquito en todo caso. Solo diferencias significativas en el caso del grado alcohólico.
Hicimos naturalmente una degustación, ¿no? Mediante test triangular, porque si a un degustador le pones 2 copas siempre encuentra diferencias, pero si le pones 3, de las cuales una es diferente y las otras 2 son iguales, y le preguntas cuál es la diferente, aquí estamos jugando ya a ciegas y hay que jugar con la estadística para ver si los degustadores son capaces. Cuando comparamos en el caso del Priorato, Garnacha Mazuelo, que es la cariñena, ¿no? En el vino que habíamos desalcoholizado 1,3 grados, lo que vimos es que de los degustadores 10 eran capaces de distinguirlo, pero 9 no. Esto es significativo, pero hay casi un empate. Y debo decir que algunos de los degustadores, que eran enólogos de estas bodegas, ¿no? Salían diciendo que fácil era y a veces se habían equivocado. Y cuando lo hacíamos, aquí el resultado es positivo, como nos dice el Minion, ¿no? Y cuando les preguntábamos cuál preferían, había también prácticamente un empate, porque 6 preferían el control, mientras que 4 preferían el desalcoholizado. Decían que en boca era mejor el control, pero que en aroma, al no notarse tanto el alcohol, se notaba más fruta y se veía un vino más equilibrado en el caso del desalcoholizado. Y en el caso de que habíamos bajado 2,6, aquí 14 degustadores eran capaces, 5 no, y aquí era todo muy significativo. Y en este caso también hubo bastante empate, porque había gente, 8 degustadores preferían el control, mientras que 6 preferían el desalcoholizado, parcialmente desalcoholizado. Y bueno, para nuestra sorpresa, cuando lo hicimos con el Cabernet Sauvignon del Penedès, fijaros que aquí, cuando habíamos bajado 1 grado, solo 6 personas de las 17 fueron capaces de distinguirlo, ante lo cual no es significativo. Aquí no hemos acertado, no pueden distinguirlo estadísticamente, y 4 preferían el control y 2 preferían el desalcoholizado, pero en este caso hay que decir que las diferencias no se pueden afirmar porque el panel no ha sido capaz de encontrar diferencias. Y cuando lo hicimos con el de 2 grados, en este caso pasó exactamente lo mismo. No sé si la fatiga de los degustadores, pero esto, hablando con otras personas y otros grupos de investigación que han hecho pruebas con osmosis inversa, por ejemplo, en Montpellier, en el INRA de Montpellier o en la Estación Enológica de Navarra, nos han afirmado que verdaderamente pequeñas desalcoholizaciones como estas, que civilizan el grado alcohólico, en ocasiones son difíciles de detectar y que, por tanto, esta técnica no es tan agresiva como se podría pensar. La otra técnica utilizada normalmente otra cosa importante, mediante osmosis inversa es imposible llegar a vinos de muy baja graduación. Puede permitir sacar 2, 3, 4 grados, ¿no? Pero ir más allá es muy, muy difícil desde el punto de vista operacional. En cambio, las técnicas evaporativas sí que pueden permitir verdaderamente eliminar todo el alcohol, ¿no? En este caso, la más utilizada es la columna de conos rotativos. Es un equipo bastante grande, pesado, caro, ¿no? Pero que funciona de la siguiente manera. Básicamente es una columna que tiene un montón de platos y voy a ver si funciona un GIF animado para que entendáis cómo funciona el proceso. Tiene unos conos en su interior por los que se deposita el vino. Circulan a gran velocidad y la fuerza centrífuga hace que se forme un film muy fino que se desplaza y cae hasta el siguiente plato. Esto permite aumentar muchísimo la superficie de evaporación y luego, haciendo un vacío y de alguna manera calentando ligeramente hasta unos 35 grados aproximadamente, se puede lograr la prácticamente completa desalcoholización del vino. Evidentemente se pierden aromas, pero luego tú con 2 columnas de condensación, una de temperatura relativamente baja, podrías recuperar el alcohol vale dinero y se recupera, ¿no? Y en cambio, después podrías tener otra columna de condensación de muy baja temperatura en la que podrías recuperar los aromas y reponérselos al vino. Esta técnica, como os he dicho, puede llegar hasta un 0,0 y algunas empresas españolas están realizando vinos sin alcohol verdaderamente utilizando este procedimiento, y también se puede utilizar para hacer una desalcoholización parcial. Imaginaros que tenéis un vino, por ejemplo, de 15 grados. Sacáis un 10%, lo evaporáis a 0 y luego lo reponéis. De esta manera habéis bajado 1,5 grados y ese vino de 15 sería de 13,5 y el posible efecto sobre la calidad se quedaría muy minimizado porque tan solo sería tratado el 10% de este vino y el otro 90% permanecería así. Bien, también hicimos un trabajo hace tiempo, que lo publicamos en una revista australiana, en el que trabajamos con 3 variedades, Cabernet, Merlot y Bobal, ¿no? El Cabernet y el Merlot eran del Penedès y el Bobal era de Requena, y bueno, simplemente lo que hicimos fue algo que nos pareció interesante. Simplemente en el embero hicimos un aclareo y en vez de tirar esta uva la llevamos a la bodega, la prensamos y le hacemos una clarificación muy drástica con carbón bentonita y fermentamos hasta obtener un vino de muy baja graduación. Luego hicimos una vendimia alrededor de 13,5 grados y vinificamos, ¿no? Y luego hicimos una en la óptima madurez, que nos parece a nosotros, por el color de las semillas y por la degustación, de alrededor de 15,5 en el caso de Bobal, aún más, ¿no? Y lo que hacíamos era
hacer una vinificación tal cual, y otra en la que le añadíamos, sustituyendo por un sangrado parcial y sustitución, ese volumen de vino y lo sustituíamos por lo que habíamos obtenido a partir de la uva extraída en el embero. Bien, todo por triplicado y son 18 vinos. Simplemente os lo muestro muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero aquí veis, ¿no?, lo que pasaba con los 3 parámetros importantes. En el caso del Cabernet Sauvignon, Merlot y Bouval, veíamos que la vendimia madura tenía un mayor grado y que al recomponerlo lo bajábamos. No exactamente al nivel que deseábamos, porque esto es difícil de operar, pero lo conseguimos más o menos. En cuanto a la acidez total, veíamos que bajaba con la madurez y que la recuperábamos. En el caso del Bouval, como tenía un grado desaforado de 16,9, la acidificación fue mayor de la que querríamos, ¿no? Y en el caso del pH, como veis, aumenta el pH y se recupera este pH al reponer este líquido sustituyéndolo. Bien, en cuanto a color y compuestos fenólicos, lo que vimos es que había más antocianos en la vendimia madurada y que en la que desalcoholizábamos nos encontrábamos también, ¿no? También nos encontrábamos que la intensidad del color era mayor y que aún aumentaba más cuando sustituíamos, porque al bajar el pH los antocianos tenían una mayor contribución al color. Estos serían las proantocianidinas, teníamos una mayor concentración de taninos, evidentemente, en el vino. En ambos vinos obtenidos mediante madurez no había diferencias al sustituir esa parte del líquido porque evidentemente eran las pieles y las semillas que estaban perfectamente maduras las que estaban aportando estos componentes. Y en cuanto al grado de polimerización medio de estos taninos, se veía que también era mayor en la uva madura, como era de esperar, y que no había grandes diferencias entre el tratamiento. Y bueno, en cuanto a los diferentes monómeros, os lo paso muy rápido, simplemente esto es importante. Vimos que había una disminución de la catequina con la madurez en ambos casos, aunque precáramos la desobepolarización, y que aumentaba la epigalocatequina. Aquí quiero comentar que la epigalocatequina está solo presente en los taninos de la piel, y estos datos lo que nos están indicando claramente es que al tener una uva mucho más madura, lo que estábamos con vinos que tenían un mayor porcentaje de tanino de piel y que utilizando esta técnica se mantenía perfectamente esta mejor tanicidad que tenían estos vinos. Bueno, simplemente la única solución real para acabar es la que ofrece este chiste, ¿no? En bodega podemos aplicar técnicas a compensar estos el grado alcohólico que aumenta por culpa del cambio climático, pero que no podemos hacer nada más. Y simplemente con esto acabo y espero haberme ajustado al tiempo. Pues muchas gracias, Fernando. Sí, perfectamente. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Yo creo que es una fenomenal introducción y exposición de la temática, lo que has hecho. Y vamos a dar paso al siguiente ponente. Ahora hemos visto la problemática desde un punto de vista científico-técnico, legal incluso también y normativo. Sí, Fernando. Sí, me sale. Ah, perfecto. Gracias. Sí, luego, eso es para poder dar lugar al siguiente presentador. Y doy paso, llamo a Ricardo Jurado, que está con nosotros. Ricardo, cuando quieras, por favor, puedes encender tu cámara y... Hola, hola, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Ricardo, bueno, pues ahora vamos a ver la segunda parte de lo que viene siendo el webinar, qué es lo que hace la empresa o realmente qué podemos tener, qué soluciones podemos tener en el mercado para hacer todas estas técnicas, orientaciones científico-técnicas que bien ha explicado Fernando, ¿no? De proyectos de investigación, de proyectos de I+D, pues cómo luego se puede plasmar en la diferente oferta que podemos tener o no en las empresas y qué están haciendo, ¿no? Estas empresas como la vuestra, Ricardo, puntera, bueno, Ricardo Jurado es director técnico, no lo he presentado, ya son bastantes años también que estamos en contacto. Ricardo es director técnico de Agrovin, que es una de las principales empresas, socio de la plataforma, miembro de nuestra junta directiva y además, bueno, pues una de las empresas que se dedican a implantar tecnologías en el sector vitivinícola desde hace ya mucho tiempo y con mucha experiencia. Y en esta temática, pues también evidentemente han hecho sus cosas y están investigando en I+D en ello. Entonces, Ricardo, yo creo que es una persona que además, bueno, pues es doctor, si no me equivoco, en enología también y tiene una trayectoria larga en innovación tecnológica en estos temas y sobre todo muy vinculado a la enología. Y yo creo que nos puede dar una perspectiva muy buena, no solo de lo que hace Agrovin, sino como veremos luego con posterioridad con Rubén también, con la participación de otra empresa, un poco que nos deis las pinceladas de realmente qué es lo que tenemos en mercado y qué a lo mejor se puede necesitar o qué se puede usar, ¿no? También un poco con técnicas, vamos a decir, que sean un poco también, ¿no? Colaterales, ¿no? O que pueden ayudar en esta temática, aparte de ser empleadas por otros objetivos, ¿no?
Entonces, bueno, Ricardo, darte las gracias, al igual que Fernando, por dedicarnos vuestro tiempo hoy, y creo que se ve tu pantalla perfectamente. Yo me voy a callar y todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización. Bueno, perdonadme, ¿se me ve la pantalla? A ver, estamos... Antes sí, Ricardo, ahora la has movido y no. Cuando te has ido... A ver, voy a quitarla. Ahora sí. ¿Verdad? Bien. Bien, pues como decía, en primer lugar, dar las gracias a la organización y a los patrocinadores por estar aquí y poder presentar nuestras investigaciones. Hoy día voy a hablar de dos técnicas que bueno, contribuyen a esta disminución del grado alcohólico en la elaboración de vino. Una de ellas es el uso de ultrasonidos en proceso de vinificación. El uso del ultrasonido como una tecnología que nos va a permitir cosechar antes y vamos a extraer pues aquellos compuestos fenólicos aromáticos necesarios en la elaboración del vino, en un vino terminado, y por supuesto esta uva de menor madurez que tenga las mismas características, propiedades que un vino elaborado con uva más madura. Antes de comenzar con la ponencia, el grueso de la ponencia, quisiera indicar que el ultrasonido no es una tecnología que, bueno, estamos probando, no, es una tecnología real, una tecnología que ya está trabajando en bodega, es una tecnología aprobada en el año 2019 por la OIV, una tecnología que fue defendida ante la OIV en París por Agrobin, por la Universidad de Murcia y por la delegación española del Grupo Tecno de la OIV. Por lo tanto, este equipo, pues conseguimos que la resolución fuese positiva y aquí os la muestro para que, bueno, pues veáis el título con el que se aprobó, que es el tratamiento de uvas estrujadas con ultrasonido para favorecer esa extracción de compuestos de la uva. Es un sistema y una metodología que está patentada a nivel mundial. Aquí muestro una pequeña imagen del equipo de ultrasonido y bueno, la instalación en bodega es una instalación muy simple, ya la explicaré posteriormente, pero bueno, por dar unas pinceladas, se consta de una bomba de impulsión de la masa, el equipo y depósitos de fermentación. Como una imagen vale más que 1000 palabras, aunque luego posteriormente muestre datos, resultados analíticos, pues aquí podéis ver una copa de vino elaborado este vino con ultrasonido y otra copa de vino elaborado este vino de forma tradicional. Pero realmente el ultrasonido, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento del ultrasonido reside en la capacidad de cavitación. Tengo que señalar, antes de comenzar a explicar la cavitación, que el ultrasonido puede ser de baja o alta frecuencia. Siempre vamos a utilizar ultrasonidos de potencia, pero la frecuencia es determinante en este proceso. La frecuencia con la que trabajamos está en torno aproximadamente entre 16 y 30 kilohercios y son las de mayor potencial extractivo para utilizar una alimentación y, por supuesto, en enología. ¿En qué consiste la cavitación? Pues la cavitación consiste en la producción de pequeñas burbujas que al implosionar liberan su energía y producen la formación de poros en la pared celular y en la membrana. Por lo tanto, todo el contenido citoplásmico sale hacia el exterior de la célula. Aquí tenemos, os presento pues, las células de un ollejo vistas al microscopio electrónico. Se define perfectamente la célula con el núcleo, nucleolo, citoplasma. Aquí estarían ciertos orgánulos donde se contienen antocianos, taninos y demás. Y una vez aplicado la tecnología de ultrasonido, cómo queda la célula totalmente colapsada. El contenido citoplásmico ha salido hacia el exterior celular y, por lo tanto, hemos conseguido esa extracción a nivel celular de compuestos fenólicos y aromáticos, por supuesto. Me voy a basar en esta presentación en un artículo que se publicó en el año 2020, el año pasado, y es un artículo que trabajamos en colaboración con la Universidad de Murcia, con el grupo de Encarna Gómez Plaza y Ana Belén Bautista Ortín. La experiencia consistió en lo siguiente. Seleccionamos una parcela
de Monastrell, una parcela denominada parcela 1, y la subdividimos en 3 partes, A, B y C. La parcela 1A, la uva maduró hasta 13 grados Beaumet y esta uva no se sometió a ultrasonido. La parcela B, de igual madurez, o sea, es uva que, bueno, 13 grados no llegó al óptimo de la madurez, pero sí, en este caso, al óptimo de los compuestos polifenólicos. Por lo tanto, pues decidimos cosecharla. Y esta parcela, como digo, la uva alcanzó 13 grados Beaumet, pero su uva se sometió a el tratamiento con ultrasonidos. 2 semanas después cosechamos la parcela 1C, la subparcela C, donde la uva era más madura y no la sometimos al tratamiento con ultrasonido. Por lo tanto, el objetivo de este estudio reside en comparar el vino que resulta de una uva menos madura con una uva que ha madurado más tiempo y esta uva menos madura se somete a la tecnología de ultrasonido. ¿Cómo se vinificó? Bueno, pues todas las uvas de esta experiencia, las parcelas, se cosechan y la uva pues se recepciona, se estruja, se despalilla. En el caso de la uva que no es sometida a ultrasonido directamente, se envía al depósito de maceración y durante 7 días fermenta en contacto con los ollejos. Y aquella uva que sí es sometida al proceso de ultrasonidos, pues transcurren todas estas fases y finalmente se deposita también en un depósito pulmón donde macera durante 7 días con los ollejos. Por lo tanto, las condiciones de elaboración son exactamente las mismas en los 3 casos, a excepción de la parcela 1B, que esa uva es sometida al proceso de sonicación. Y aquí están los resultados. En primer lugar, resultados de los análisis físico-químicos genéricos, donde sí que se puede observar que obtenemos siempre la columna central es la correspondiente al vino obtenido mediante sonicación. Pues bien, estos 2 vinos, como bien se puede observar aquí, alcanzan una graduación alcohólica de 13, 13,5, 13,7 y que hay diferencias significativas con respecto al vino de uva más madura que alcanza una graduación alcohólica de 15 grados alcohol. Lo demás son parámetros, bueno, singulares, que simplemente hago mención a ellos, donde no hay grandes diferencias entre ellos. En cuanto al índice de color, que es lo que nos interesa, en cuanto al índice de color y los IPT, índice de polifenoles totales, se observa que no hay diferencias significativas entre el vino elaborado con ultrasonidos y el elaborado con uva más madura. Lo mismo ocurre en el caso del índice de polifenoles totales, donde alcanzamos una extracción óptima y por lo tanto los polifenoles, pues aquí se pueden mostrar que no hay diferencias significativas entre el vino sonicado, insisto, columna central, y el elaborado con uva más madura. ¿Pero qué ocurre con la extracción de antocianos? Pues una vez más, todo va en consonancia, no hay diferencias significativas entre el vino elaborado con ultrasonidos y uva menos madura con respecto al elaborado sin ultrasonido y uva más madura. Pero nos llama la atención estos antocianos poliméricos, esos antocianos combinados estables que con la técnica de ultrasonido pues alcanzamos un poquito más que incluso el vino elaborado con uva más madura. Y esto tiene una explicación y es esta. La explicación es que la extracción tánica que se produce en el caso del vino elaborado con ultrasonido es mayor, significativamente mayor, tanto en comparación con el vino que ha sido elaborado con uvas más maduras, sin ultrasonido, y, por supuesto, con el vino elaborado con uvas menos maduras y sin ultrasonido. Pero lo importante, al fin y al cabo, es la degustación. Bien, pues se convoca a un panel de cata integrado por 10 componentes y resaltar que la línea amarilla hace referencia al vino elaborado con ultrasonido y lo vamos a comparar con el vino procedente de uva más madura. La intensidad colorante y tonalidad no hay diferencias, los catadores no observan diferencias en copa. En cuanto al aroma, la calidad del aroma y el aroma frutado prevalece en el caso del vino elaborado con ultrasonidos. No es así en intensidad de aroma, hay una menor intensidad, una
pequeñísima diferencia del vino elaborado con ultrasonidos con respecto al vino elaborado con uva más madura, pero en boca, en todos los casos, mejora el vino con ultrasonido. Bien es cierto que en el caso del cuerpo, bueno, es normal que haya una diferencia significativa en la cata debido a la alta graduación alcohólica que presentaba el vino elaborado con uva más madura. Amargores no se detectan en ningún caso en el vino elaborado con ultrasonido, y en cuanto a la astringencia, un poquito más de astringencia en el caso del vino elaborado con ultrasonido debido a esa extracción tánica. Por supuesto, podemos trabajar ese vino, como digo, son resultados tras la fermentación alcohólica. Por lo tanto, en microoxigenación u otras técnicas enológicas podemos suavizar este parámetro. En conclusión, indicar que con la técnica de ultrasonido hemos conseguido, a partir de uva menos madura, hemos conseguido un vino que es semejante a un vino elaborado sin ultrasonidos con uva más madura. Es semejante y muy diferente a aquel vino que procedía de uva pues, poco madura y no ha sido sometido a la técnica de ultrasonido. Principalmente, ¿qué destaca? ¿En qué parámetros destaca o en qué componentes destaca el vino elaborado con ultrasonido? Principalmente la calidad del aroma, la boca, la concentración tánica, los polifenoles que están poliméricos, que están combinados, y un poquito, bueno, pues se destaca ahí la astringencia. Esta sería la parte de ultrasonidos. Como hemos visto, es una técnica totalmente bueno, disponible para la elaboración de vinos cuyas uvas se cosechan con anterioridad. La segunda parte de la ponencia versa brevemente, voy a comentarlo, sobre los cultivos mixtos Saccharomyces no Saccharomyces. Y voy a hacer referencia a este estudio que se hizo hace ya unos años sobre la influencia de torula en la expresión tiólica de la uva, ¿no? Para ello, el artículo, el estudio, versa sobre la cosecha de uva verdejo, la cual el mosto se somete a refrigeración durante 6 meses a menos 30 grados con el objetivo de disminuir la flora autóctona. Por lo tanto, se hace por triplicado en todos los ensayos. En el primer depósito, en la primera tanda de 3 depósitos, únicamente se inocula Saccharomyces cerevisiae, por supuesto, con su nutriente correspondiente, y en la segunda tanda de depósitos se inocula en primer lugar Torulaspora del urequí, y a los 4 días, cuando hay un consumo aproximado de 33 gramos litro de azúcar, se inocula la Saccharomyces cerevisiae. Antes de pasar a comentar los resultados obtenidos, voy a hacer una breve introducción o recordatorio, más bien, sobre la glucólisis, ¿no? A partir de glucosa, mediante esta transformación de la glucosa, se produce energía en forma de ATP, piruvato y, además, este poder reductor tan interesante y tan importante a la hora de la fermentación alcohólica, ya que el piruvato se debe transformar en etanol. Pero realmente, ¿cuál es la vía que explota Torulaspora para disminuir ese grado de alcohol? Pues bien, a partir de la glucosa se forma la fructosa 1,6-bifosfato, que se escinde en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato, mediante la fermentación gliceropirúvica, se transforma en glicerol 3-fosfato y, en última instancia, en glicerol. De ahí que esta importancia del poder reductor en la vía de fermentación gliceropirúvica produzca glicerol y piruvato. Por lo tanto, no todo la dihidroxiacetona fosfato va hacia la ruta de la fermentación alcohólica, sino también a la producción de glicerol. Y así se mostraron en los resultados. Los resultados de esta experiencia mostraron que hubo una bajada de alcohol con respecto al testigo. Recuerdo que aquí únicamente era Saccharomyces. La inoculación en esta columna se muestran los resultados de la inoculación de no Saccharomyces y posteriormente Saccharomyces, y hay una reducción de 0,6 aproximadamente grado de alcohol
y un aumento del glicerol. Pero no debemos perder de vista que este estudio tenía como objetivo esa producción de aromas tiólicos y me voy a centrar en el compuesto 4-MSP, que es el 4-metil-4-fenilpentanona, que da aromas a boj, a retama. Bien, realmente la levadura no Saccharomyces, la forma de metabolizar es que el precursor aromático unido a la cisteína, al aminoácido, lo incorpora a través de la membrana y rápidamente es metilado y escindida esta cisteína tras expresarse el gen IRC7. ¿Por qué? Porque este gen IRC7, al expresarse, produce beta-liasa. La beta-liasa es la responsable de escindir, de separar, de cortar esta cisteína del tiol 4-MSP, que posteriormente será excretado hacia el exterior de la levadura y, por lo tanto, aumentando así esos aromas tiólicos. ¿Cuánto aumentan? Pues aquí tenemos el testigo, solamente Saccharomyces. Si nos fijamos en la columna naranja, que hace referencia a la concentración de 4-MSP, pues se observa que en cultivo mixto aumenta la concentración tiólica un 70% aproximadamente. Por lo tanto, no quiere decir que el empleo de cultivo mixto vaya a disminuir el grado de alcohol en contraposición de la expresión tiólica, en este caso, de los vinos. Por lo tanto, y como conclusión, el empleo de cultivos mixtos en elaboración pues, disminuye la graduación alcohólica. Incluso hay autores que ya hablan de 2% de grado de alcohol en condiciones específicas de aireación. Sí que se ha detectado una disminución de ácido acético, alrededor de un 10%, incrementa la complejidad aromática. Y en cuanto a innovación, ya hay estudios donde ciertos bloqueadores metabólicos, como es la vanillina, como sabemos, la vanillina es aportada pues, por la madera tostada, ¿no? La madera de roble tostada. Pues bien, este bloqueador metabólico puede incluso descender en cultivo mixto hasta 2,5 grados de alcohol. Y con esta última diapositiva termino y muchas gracias por vuestra atención. Mario, no sé si estáis... Sí. Muchas gracias, Ricardo. Sí. Súper interesante. Estaba encendiendo la cámara. Pues nada, muchísimas gracias por este aporte, por vuestra visión y vamos a completar desde el punto de vista empresarial. Estamos teniendo varias reacciones, aprovecho para comentar en el chat de preguntas y espero que al final podamos dar paso a todos. Y nada, vamos a seguir con nuestro programa para no entretenernos muchos más. Muchas gracias, Ricardo, y te ruego que te mantengas en el webinar para responder luego al final las preguntas o el debate que tengamos. Así que nada, doy paso ahora a Rubén Martínez. Rubén, cuando quieras puedes encender la cámara y vamos probando y te voy dando el rol de presentador. Hola, buenas. Hola, muy buenos días, Rubén, de nuevo. Vale, vamos a ver, mostrar mi pantalla. Creo que ya te he convertido. Eso es, vemos tu pantalla. Bueno, mientras pones la presentación, te presento brevemente. Rubén, pues vale. Es responsable de innovación de la empresa AZ3OENO, que es una empresa también de tecnología que se dedica, entre otras cosas, también a valorar innovaciones en la producción de vinos de baja graduación alcohólica, socio también de la plataforma tecnológica del vino y, por lo tanto, bueno, pues nos parecía bastante pertinente que pudierais también vuestra visión, vuestra opinión y qué se está moviendo, ¿no? en el mercado. También ya os aviso que estamos teniendo reacciones en el propio chat, incluso compañeros vuestros de otras empresas que también aplican pues los conos rotatorios, por ejemplo, y que se están mostrando muy pendientes y muy ilusionados con este webinar. Desde PTV daremos respuesta a todo lo que podamos y, por supuesto, que la plataforma está abierta también para todos aquellos que no son socios, ¿eh? Así que animaros a que os suméis. Pues nada, Rubén, sin más, te dejo con la audiencia, yo apago mi cámara y luego nos vemos al final. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí. Se ve bien la presentación, se escucha perfectamente y nada, darte las gracias de nuevo. Y yo
cosas en la pantalla, también se ven los dibujos que hago, ¿verdad? Sí, sí, señor. Perfecto. Maravilla la tecnología. Bueno, muchas gracias, Mario, por la presentación y especialmente por organizar foros de este tipo y por la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a centrar en esta parte de la jornada en hablar del concepto de fermentación aeróbica. Y vamos a enmarcar este concepto de fermentación aeróbica en un proyecto de I+D+I que se llama WineSpread, que estamos desarrollando a Z3 en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, concretamente con el laboratorio que dirigen la científico titular del CSIC, la doctora Pilar Morales, y el profesor de investigación del CSIC, el doctor Ramón González. Concretamente, este proyecto WineSpread, que está financiado por CDTI, pues tiene como objetivo el desarrollar un proceso de reducción controlada del grado alcohólico de en torno de hasta un máximo de 4 puntos en función de las necesidades del productor y desde un enfoque microbiológico, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar a ver lo que es el desarrollo teórico de este concepto y algunos resultados también, ¿por qué no? Es importante aclarar qué es el concepto de fermentación aeróbica, qué es eso de fermentación aeróbica, ¿no? Podemos definir el término fermentación desde un punto de vista industrial. Desde este punto de vista, la fermentación es cualquier proceso conducido por microorganismos o partes de microorganismos que se utilizan para generar compuestos de interés humano. Entonces, en función de si el oxígeno está presente o no en ese proceso, hablaremos de una fermentación industrial anaeróbica, si el oxígeno no está presente, o de una fermentación industrial aeróbica, si el oxígeno pues, sí está presente. Y esto es muy importante porque hay otra acepción del término fermentación, que digamos que es la bioquímica. Desde un punto de vista bioquímico, la fermentación es un proceso de obtención de energía mediante el cual los electrones extraídos de los nutrientes son transferidos a compuestos orgánicos derivados del catabolismo de los propios nutrientes. En el caso de Saccharomyces cerevisiae, de la fermentación alcohólica en vinos, pues Saccharomyces extrae electrones de la glucosa y de la fructosa, los transfiere al acetaldehído, es el receptor final de esos electrones, y se generan alcohol y CO2. Y en este proceso no interviene para nada el oxígeno. Es decir, la fermentación en bioquímica, por naturaleza, es un proceso anaerobio. Sin embargo, sí que existe otro proceso de obtención de energía donde los electrones que se extraen de los sustratos no se transfieren a un compuesto orgánico, sino que se transfieren directamente al oxígeno. Ese proceso de obtención de energía se llama respiración y ahí el oxígeno sí que evidentemente es fundamental. Para profundizar un poquito más en esto, ya ha presentado antes Ricardo la glucólisis, partimos de glucosa y fructosa. Esta es la vía de Embden-Meyerhof-Parnasse. El resultado final es ácido pirúvico y ahí el ácido pirúvico, nos comentaba Ricardo, cómo derivaba hacia alcohol en un proceso de fermentación donde el oxígeno no interviene para nada. Sin embargo, en condiciones de presencia de oxígeno, en teoría, Saccharomyces cerevisiae podría respirar esos azúcares, necesitamos oxígeno y los subproductos pues, son completamente diferentes. Por un lado, etanol en la vía fermentativa y CO2 y por otro lado, en la vía respiratoria, pues CO2 y agua, que no viene, pero lo dibujo yo. Entonces, bueno, ¿de qué depende que el ácido pirúvico vaya hacia una vía fermentativa o hacia una vía respiratoria o por qué va hacia un lado o hacia otro? Bueno, el primer indicio es claro, ¿no? En presencia de oxígeno podremos plantearnos que esos azúcares se respiren en lugar de se fermenten. En ausencia de oxígeno está claro que vamos a ir por la vía fermentativa, ¿no? Pero esto ocurre siempre así. Bueno, pues aquí hay que presentar un concepto muy interesante que es el efecto Crabtree. El efecto Crabtree fue descrito por el profesor Herbert Crabtree como una disminución de la tasa de respiración tras la adición de glucosa a células tumorales. Esta terminología se aplica también a Saccharomyces cerevisiae y a otras levaduras para describir un fenómeno similar, y digo similar porque las bases fisiológicas no son exactamente las mismas. En el caso de Saccharomyces cerevisiae estamos hablando
de competencia de enzimas por el sustrato, de propiedades cinéticas de las enzimas que están compitiendo por el piruvato. Estamos hablando de distribución de flujos metabólicos, estamos hablando de balances energéticos, pero aún así se aplica esa terminología para definir. Saccharomyces es, digamos, el arquetipo de levadura carácter positiva, y el sello de una levadura de carácter positiva sería la producción de etanol, aun teniendo presente en el medio cantidades o concentraciones de oxígeno molecular que permitirían desarrollar este ciclo respiratorio. Este fenómeno está bastante estudiado. Aquí, por ejemplo, se conoce mucho sobre él. Aquí, por ejemplo, tenéis una propuesta de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Del desarrollo de diferentes especies de levaduras con mayor o menor carácter respirofermentativo. Y al final la clave con la que nos tenemos que quedar es que a partir de piruvato y aún en presencia de oxígeno en una levadura como Saccharomyces cerevisiae veremos siempre una producción de etanol. Bien, voy a tratar de cometer la osadía de resumir unos 15 años de I+D+I en apenas 10 minutos. Soy consciente de ello, me voy a dejar algunas cosas, pero bueno, vamos a ver lo que es el desarrollo teórico y científico y conceptual del concepto de fermentación aeróbica aplicado a la producción de vino, ¿no? Esta gráfica que se ve en pantalla aparece publicada en un artículo del laboratorio de los doctores Morales y González, y es la primera, digamos, teorización o idealización de qué sería un proceso de fermentación aeróbica aplicado a la producción de vino. Entonces, bueno, partiríamos de una cepa no Saccharomyces. ¿Por qué no Saccharomyces? Porque muchas de ellas son o directamente carácter negativas, o, en la mayoría de los casos, tiene un efecto carácter aliviado o no tan marcado como lo tiene Saccharomyces cerevisiae. Desarrollaríamos una primera etapa de fermentación aerobia hasta un tiempo X. En teoría, cuanto mayor sea ese tiempo, mayor será la reducción de etanol. Detendríamos ese proceso de fermentación aerobia con la adición de sulfuroso, repondríamos fuentes nitrogenadas, sembraríamos con Saccharomyces cerevisiae y finalizaríamos el proceso con una fermentación anaerobia tradicional. ¿De dónde viene todo esto? ¿En qué contexto se presenta esta, digamos, idealización o esta propuesta? Han hablado antes mis compañeros de la producción de glicerol, como la relación entre la producción de glicerol y la disminución de etanol. Podríamos también producir más ácido acético para reducir el etanol, lo que pasa es que eso no nos interesa. Realmente, haciendo un estudio profundo del metabolismo, de la distribución de flujos metabólicos, de la bioquímica de Saccharomyces cerevisiae, el sumidero de carbono más efectivo para reducir el etanol probablemente sea el CO2. Y eso solo, desviar los flujos de carbono de los azúcares hacia CO2 en lugar de hacia etanol, solo podemos conseguirlo si forzamos a las levaduras a respirar, a tener un metabolismo respiratorio o respirofermentativo en lugar de un metabolismo 100% fermentativo. Bueno, una vez tenemos este planteamiento, esta modelización, pues el primer paso parece indicar que será buscar estas levaduras candidatas de no Saccharomyces, ¿no? Entonces, bueno, este es un artículo del mismo grupo de investigación que se publica en el año 2014, donde diseñan una serie de test y una serie de metodología para tratar de identificar esas cepas que puedan ser potencialmente candidatas a desarrollar este proceso de fermentación aerobia. Entonces, bueno, tomando como control dos cepas de Saccharomyces cerevisiae, se aplican esos test sobre diferentes cepas de no Saccharomyces. Entonces, hay diferentes parámetros que son interesantes. Pues, por ejemplo, el consumo de azúcares, evidentemente el rendimiento de producción de etanol en base a sustrato y también, ojo, es muy importante el rendimiento de producción de ácido acético en base a sustrato. Fijaos aquí lo más interesante, y es con lo que me gustaría quedarme, las diferencias que hay en ese rendimiento entre Saccharomyces cerevisiae y el resto de levaduras no Saccharomyces. Bueno, los resultados finales de este artículo van a aparecer una serie de cepas interesantes, por ejemplo, las cándidas que están ahí, pues bueno, tienen algún parámetro interesante, o las mesnicovias, pues también pueden ser alguna de ellas potenciales candidatas a desarrollar este proceso de fermentación aeróbica. En 2015 se publica lo que sería
escala laboratorio, esto es muy importante, a escala laboratorio, lo que sería la primera referencia en la bibliografía, una fermentación aeróbica como tal aplicada a la producción de vino con el objetivo de reducir el grado alcohólico. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas. Vamos a quedarnos con 3 puntos muy concretos. Lo primero es que lo que se plantea es una comparación entre cultivos de Saccharomyces cerevisiae y una coinoculación de Metxnicovia pulcherrima con diferentes proporciones de Saccharomyces cerevisiae. Y respecto a los resultados, pues nos fijamos aquí, por ejemplo, que en una fermentación, diríamos, sería tradicional, es decir, proceso de fermentación industrial anaeróbico con un metabolismo de Saccharomyces cerevisiae 100% fermentativo, bueno, pues este mosto que comenzó a fermentar terminó con un grado alcohólico de 14,7 puntos. Este mismo proceso, forzando a Saccharomyces cerevisiae a respirar, es decir, a presentar un metabolismo respirofermentativo, es decir, desarrollando una parte de la fermentación en modo aeróbico y otra parte en modo anaeróbico, pues bueno, conseguimos una reducción interesante de casi 2 puntos, ¿no? De casi 2 puntos. Pero cuidado, porque ya sabíamos antes que operando bajo metabolismo respirofermentativo, Saccharomyces cerevisiae tiene un rendimiento alto de producción de acético en base a sustrato y efectivamente acabamos con unas cantidades de volátil pues bastante alta. Tenemos ahí 2 gramos litro de volátil. ¿Qué pasa si trasladamos este ensayo a las coinoculaciones de Metxnicovia pulcherrima con diferentes proporciones de Saccharomyces cerevisiae? Bueno, pues que en modo anaeróbico conseguimos una reducción de grado alcohólico, pues yo diría que interesante, de casi 1 punto, ¿no? De 8 décimas. ¿Y qué ocurre si realizamos estas fermentaciones solapando 2 fases, una fase aeróbica y una fase anaeróbica? Bueno, pues que conseguimos reducciones mucho más interesantes de hasta casi 4 puntos. Y ahora, bueno, aunque estamos de acuerdo en que quizá para los parámetros que nos movemos en el sector una volatilidad de 0,6 pueda ser ligeramente alta, pero no tiene nada que ver con estos parámetros de 2 gramos litro que conseguimos con Saccharomyces cerevisiae. Esta sería, digamos, el ensayo de proof of concept del desarrollo de la fermentación aeróbica aplicada a la reducción del grado alcohólico. El grupo de investigación durante todos estos años, de hecho antes Ricardo ha mencionado también uno de sus artículos, sigue trabajando en ello. Aquí hay 2 ejemplos solamente para tratar de comprender más que la fisiología del proceso en sí. Hasta que llegamos a este último artículo, bueno, en realidad el penúltimo que han publicado sobre esta temática. Este artículo lleva disponible creo 2 o 3 meses en la red y esto es una vuelta de tuerca más al proceso, digamos, ¿no? Aquí todos esos test que se habían diseñado para aplicar a levaduras no Saccharomyces, para tratar de identificar levaduras no Saccharomyces potencialmente aptas para el proceso de fermentación aeróbica, bueno, pues se aplican también a cepas de levaduras Saccharomyces cerevisiae. Digamos que la hipótesis que se trata de descartar en este artículo es decir, si existe o no alguna cepa de Saccharomyces cerevisiae que tenga el efecto Crab-Trip ciertamente aliviado y que además produzca cantidades de ácido acético bajas o por lo menos aceptables. Y bueno, la respuesta es que sí, que esa cepa existe, se llama PR1018. Aquí tenéis sus datos, por ejemplo, de rendimiento de acético en base a sustrato y de rendimiento de etanol. Además tiene un patrón de consumo de oxígeno muy peculiar, muy particular y muy diferente al resto. Aquí lo veis, es la línea rosa clarita. Y bueno, esto ya nos cambia un poco el paradigma porque nos plantea 2 opciones, o bien usar una levadura no Saccharomyces en una primera fase aerobia, con todo lo que ya habíamos explicado antes, o bien poder desarrollar todo el proceso solamente con Saccharomyces cerevisiae y de nuevo aquí, cuanto más tiempo extendamos la fase aerobia de la fermentación, mayor reducción de grado alcohólico conseguiremos en teoría. Pues bien, esta es la levadura con la que estamos trabajando en el proyecto Wine's Breath y yo para terminar ya, bueno, este proyecto comenzó en el año 2020, esta ha sido la primera vendimia del proyecto, tenemos varios ensayos que hemos realizado a escala industrial y bueno, he preparado una pequeña resumen de resultados de algunas de esas vinificaciones para hacer aquí una especie de premier, ¿no? de estos resultados porque
realmente tenemos algunos vinos recién descubados que ni siquiera hemos descongelado las muestras que hemos ido tomando durante todo el proceso, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos para terminar con algún dato de condiciones de fermentación más o menos reales, pues lo vamos a presentar aquí. En este primer ensayo, esto se realiza con la variedad Garnacha en la bodega experimental del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, aquí en Logroño. Y las gráficas, lo que puedes ver en ambas gráficas es un seguimiento en el tiempo de procesos fermentativos. Hay un triplicado del proceso de fermentación aerobia con PR 1018. Las líneas verdes es el proceso de fermentación anaerobia con PR 1018 y las líneas naranjas es un control con una levadura industrial del catálogo de AZ3, se llama TT03 la levadura, en modo también de fermentación anaerobia. ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Qué vemos aquí en estas gráficas? Por un lado, que un proceso de fermentación aerobia de 4 días se consumen el 98-100% de los azúcares fermentables. Para conseguir esos datos en un proceso de fermentación anaerobia, tenemos que esperar hasta los aproximadamente 12-13 días. ¿Qué pasa con respecto a la graduación alcohólica? Bueno, pues que la graduación alcohólica en el caso de las fermentaciones anaeróbicas termina entre aproximadamente 17,5-18%. Y en las fermentaciones aeróbicas nos estamos moviendo entre 14,1 y 14,7%. Es decir, en el extremo superior casi 4 puntos de reducción. Aquí tenemos un dato de otra experiencia, en este caso es un tempranillo, en este caso son 1.100 kilos de pasta aproximadamente. Aquí tenemos también más datos. Partimos de una concentración inicial de azúcares de 255 gramos litro. Esto es un grado alcohólico probable teórico de entre 15,6 y 15,5. Si tomamos 17 como factor de conversión estamos en los 15. El proceso de fermentación aerobia dura 3,7 días. El resto es fermentación anaerobia. Y los parámetros finales de este vino, al octavo día de proceso, pues tenemos 12,3 grados cuando deberían haber sido 15. Unos niveles de acético de 0,4 y unos niveles de glicerol de 1 punto. De verdad me encantaría poder presentar más resultados, pero como comento, esta ha sido la primera vendimia del proyecto y estamos en ello. Estamos realizando descubes, trasiegos, tomando muestras, analizándolas. Será un placer poder compartirlos en los próximos meses, noviembre, diciembre, no lo sé. Y bueno, yo quedo a disposición, nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén, por este camino a través del cual nos has llevado perfectamente sobre la fermentación secuenciada y las dos rutas aeróbicas y anaeróbicas de la misma. Yo creo que ahora lo que procede es daros paso de nuevo a todos los ponentes y con la ayuda de Mónica vamos a ir intentando resolver las dudas y las intervenciones que nos han llegado, ¿no? Eso es, Mario. Mira, de momento tenemos una pregunta para Fernando Zamora. Es de Luis Miguel Rivas y quiere saber qué tratamiento tiene que seguir un vino desalcoholizado totalmente para una correcta conservación y luego además cómo es la cata de estos vinos, si se marca mucho la acidez y la astringencia y si es así, cómo lo solucionamos. Magnífica pregunta que me gustaría poder responder. Voy a tratar de hacerlo porque hay algunas cosas que son muy difíciles de resolver. Bueno, un vino sin alcohol es muy frágil. Es muy frágil porque el alcohol es un gran antiséptico y, claro, los niveles de sulfuroso molecular que necesitarías en un vino sin alcohol para garantizar que no haya desarrollo de microorganismos nocivos, acéticas, etcétera, sería muy alto. Normalmente se considera que hace falta en un vino tinto 0,5 miligramos por litro de SO2 molecular, que dependiendo del pH puede ser una cantidad de sulfuroso libre mayor o menor para conservar tu vino. Claro, sin alcohol te puedes ir, yo que sé, a 2 o a 3 miligramos de sulfuroso libre. Es bastante complicado de mantener sin fermentar. Se pueden utilizar, bueno, sin desarrollos raros, se puede utilizar la filtración, se pueden utilizar las altas presiones, se puede utilizar la pasteurización, se pueden hacer 1000 cosas. Pero siempre hay que tener en cuenta de que tenemos mayores riesgos no solo de desarrollo de microorganismos nocivos para el vino, sino también incluso nocivos para la salud. Porque, claro, en el vino no crecen patógenos, pero en un vino sin alcohol pueden crecer patógenos. Hay que vigilar. Por otra parte, ¿cómo compensamos el vacío del alcohol?
Ahí hay una discusión en estos momentos importante dentro del seno de la OIV, en la Comisión de Tecnología. Se está hablando de prácticas a aplicar en los productos procedentes de la desalcoholización del vino, porque evidentemente el vacío que genera el alcohol a nivel sensorial hace, como ya bien has dicho en la pregunta, que tengas mayor sensación de amargor, de vegetales, de herbáceos y de astringencia. La solución que se suele aplicar es añadir azúcar, es decir, añadir mosto, generalmente. Entonces ese dulzor hace que, bueno, que se compense la falta de alcohol, pero haces un vino, un producto muy diferente y además incrementas el riesgo de desarrollo de bichos raros, porque si no tienes alcohol y tienes azúcar, aquello es una bomba. Se está postulando otras opciones, pero hay discusión complicada. Hay gente que está proponiendo la admisión de añadir glicerol, sería una muy buena solución. Está absolutamente prohibido añadir isógeno en el caso del vino, pero en el caso del producto de desalcoholización del vino podría ser una buena solución. También hay que distinguir dos cosas. Hay dos productos en el mercado. Uno es el vino sin alcohol, que no se puede llamar así, pero nos referimos a ese, en el que hay que mantener de alguna manera una cierta pureza en las cosas que podemos hacer con él. Y otra cosa son las bebidas a base de vino, que ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Son bebidas aromatizadas y puedes meterle, yo que sé, jarabe de kiwi si quieres, ¿no? Para darle sabor. Pero ya no estamos hablando de vino, estamos hablando de otra cosa y, por tanto, de otro foro legal. No sé si he respondido, pero es muy difícil verdaderamente rellenar el vacío que genera el alcohol. Muy bien, muchísimas gracias. Vale, justo nos llega otra pregunta. Vale, dice de Silvia Cedeño, una de las soluciones para obtener un buen vino desalcoholizado sería buscar un vino óptimo para desalcoholizar. Es más bien un comentario. Bueno, yo las pruebas que tenemos, para hacer algún comentario con osmosis inversa, tú al final lo que haces es separar tres fracciones, el alcohol, el agua, ¿no? Y el restante del vino, el no permeado. Entonces luego juegas con la probeta y entonces puedes ver hasta dónde puedes llegar. Y hay vinos en los que puedes llegar a niveles de reducción del grado alcohólico mayor sin afectar a su calidad que a otros. O sea que tiene un poco de sentido esa pregunta. Hay vinos que aguantarían mejor la desalcoholización que otros, pero hay que hacer pruebas, es empirismo puro. Vale, pues Mario, de momento no sé si alguien se quiere animar a preguntar algo más. Sí, no sé, bueno, podéis hacerlo a través, ahora sí que podéis hacerlo a través del chat de preguntas o bien levantad la mano y os encendemos. Yo, si nadie pregunta, le querría preguntar a Rubén, ¿no? ¿Qué pasa con los aromas? Claro, la aireación está bien, ¿no? El concepto de fermentación aeróbica, yo que soy bioquímico o era bioquímico de pequeño, me rompe un poco la cabeza. También se ha hablado de fermentación acética y es incorrecto, porque no es una fermentación, es un proceso respiratorio, ¿no? Pero simplemente, a ver, tú imagínate que quieres bajar el grado alcohólico utilizando una fermentación aeróbica de un vino, por ejemplo, de Sauvignon Blanc. ¿Qué pasaría con los tioles volátiles? O un muscatel, el geraniol se transformaría en alfa-terpineol, se oxidaría. Esa es la pregunta. El impacto organoléptico de este proceso. No se te oye. No se me oía, ¿no? Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Fernando, muy interesante. Bueno, lo primero es que las experiencias que tenemos este año son 300 y tenemos también algo en rosados. En blanco no tenemos experiencias. Pero bueno, te puedo contestar un poco sobre el papel, aunque también sería equivalente para tintos, ¿no? Esa es una de las claves del proceso de fermentación aeróbica que estamos desarrollando, ¿no? Acoplar la entrada de oxígeno al bioreactor en función de la demanda. En principio, si conseguimos acoplar eso, en teoría, la afinidad de las de la luna con el oxígeno es infinitamente mayor a la afinidad del oxígeno de cualquier compuesto potencialmente oxidable presente en el mosto. Entonces, si conseguimos la parte ingeniería del proyecto resolver eso, sobre el papel no vamos a tener problemas de oxidaciones. Estamos trabajando en ello, tenemos los primeros vinos para tratar en breve, espero, y seguro que nos ayudará a contestar a tu pregunta más precisamente y con una copa de vino en la mano, que siempre es muy interesante. Pues mira, Rubén, si te parece que justo estabas hablando ahora y ha llegado una pregunta para ti.
Óscar nos pregunta, cuando hablamos de fermentación aeróbica, ¿cuánto oxígeno añadimos diariamente? Buena pregunta. Y va en la línea de lo que le estamos contestando, de lo que acabo de contestar a Fernando. O sea, estamos haciendo pruebas para tratar de acoplar la cantidad de oxígeno que se inyecta al tanque, al bioreactor, para que eso vaya acoplado totalmente a la demanda de la levadura. Entonces, bueno, ¿qué cantidades de oxígeno la levadura Saccharomyces cerevisiae, que Fernando además la conoce bien, necesita ver bien el oxígeno, ¿no? Para bypassear ese efecto Crabtree. Entonces, estamos hablando de hacer inyecciones de mantener durante determinados momentos por encima de 3 ppm de oxígeno en el mosto. Pero bueno, es un proceso que estamos todavía desarrollando y que esperamos poder más en breve. Muy bien. Sí. Mónica, si no hay alguna pregunta, a mí sí me gustaría, dejar una reflexión y participar, ya que estoy hoy aquí. Vamos a ver, yo ni mucho menos soy un conocedor de este tema, ya sabéis, solo de la pequeña parte que ha comentado Fernando al principio, de la parte vitícola, ¿no? De estrategias un poco vitícolas para reducir el contenido de azúcar en uva, ahí sí. Y luego todo lo demás, evidentemente no, como ya conocéis y sabéis, pero sí que a mí se me ocurre, ¿no? Viendo un poco la actividad de los grupos de la plataforma y las tendencias en I+D+I que hay, si no sería, a lo mejor lo que digo es una tontería, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a lanzar para que los tres lo penséis y me digáis si fuera posible o no tecnológicamente. Tenemos otro grupo de trabajo en el cual porque antes Fernando, por ejemplo, sí que ha hecho en la exposición, ha puesto encima de la mesa el tema del glicerol, ¿no? Para dar un poco de estructura en este tipo de vinos, en vinos desalcoholizados, vas quitándole el alcohol. Ahora, teníamos el problema de la estabilización, por así decir, un poco microbiológica o de ciertas alteraciones que pueden surgir, si lo he entendido bien, en cuanto tú no tienes alcohol y sin embargo sí que tienes azúcar, ¿no? Mi pregunta sería la siguiente. ¿Y si previamente el mosto de ese vino se pudiera tratar desde un punto de vista microbiológicamente a través de nuevas tecnologías? Porque tenemos otro grupo de trabajo dentro del área de proceso que están testando nuevas, pues por ejemplo, altas presiones o tratamientos de este estilo para intentar estabilizar microbiológicamente esos mostos y luego se podría llevar a cabo la fermentación y, por lo tanto, la desalcoholización y adición del glicerol o lo que sea. Quiero decir, esos mostos ya estarían tratados previamente desde un punto de vista microbiológico, a lo mejor serían más estables, ¿no? A posibles alteraciones. ¿Podría dar lugar a un proceso a lo mejor mixto para la obtención de este tipo de vinos? ¿O lo veis que no tiene mucho sentido tecnológicamente hablando? Bueno, si puedo, intervengo yo. Comentar que el ultrasonido, de hecho, sí que tiene esa capacidad de reducir la carga microbiana. Se están realizando ensayos con el proyecto que bueno, pudimos conseguir hace ya algunos años, un proyecto PYME de Europa 2020. Bueno, pues sí que se estudió cómo teníamos que trabajar para disminuir la carga microbiológica autóctona de la uva. Por supuesto, el equipo está diseñado. Sí que es cierto, tenemos que trabajar unas frecuencias de ultrasonido muy bajas para poder alterar pues, la membrana celular y demás, pero sería como en dos fases. Primero, producir esa extracción que he comentado, esa extracción de aromas, esa extracción de polifenoles y luego trabajar nuevamente con ultrasonidos para disminuir la carga microbiana. Pero con ultrasonidos sí que se podría hacer. Vale, sí, bueno, yo he dicho altas presiones, pues el ultrasonido puede ser cualquier otra tecnología antes o después, que también puede ser después de la fermentación, ¿no? Una vez que ya tienes vino. Yo lo planteo antes, pero bueno, no sé si... Una cosa que se tiene que considerar es que, bueno, la estrategia habitual para proteger el mosto es añadir sulfitos, ¿no? La presión es para disminuirlos, pero es que además en el caso de que hagamos coinoculación o inoculación secuencial con no Saccharomyces, hay que decir que el sulfuroso es fatal, porque estos bichitos son muy sensibles. Otra estrategia, por ejemplo, de aumentar el ácido láctico con Manchacea thermotolerans, que es una práctica cada vez más común, ¿no? Claro, has de trabajar con unos niveles de sulfuroso libre en tu mosto inferiores a 15, incluso a 10, porque si no, no crece.
Entonces, claro, hay que buscar técnicas físicas de aseptización, como podría ser las que ha comentado Ricardo, también podría ser naturalmente lo que es las altas presiones. Sí, yo por eso lo planteaba. Yo creo que hay ciertos tipos de sinergias entre unas necesidades, ¿no? Por así decir, y otras, que al final pueden confluir en el mismo tipo de producto o se deben usar para obtener el mismo tipo de producto, ¿no? Y ahí sí que os animo a participar porque ya digo, en la plataforma sí que tenemos grupos de trabajo temáticos que quizá a lo mejor tengamos que ver un poco más la horizontalidad para determinados productos finales, ¿no? E interacciones. Sí. También es cierto que en vino terminado el ultrasonido lo estamos estudiando. Ya tuvimos un proyecto con la Universidad de Castilla-La Mancha hace algunos años y exactamente el proceso era la utilización de ultrasonidos en proceso de esterificación. Nos orientamos por ahí, acelerar esas reacciones de esterificación entre un ácido orgánico y el alcohol o ácido graso con acetilcoenzima, en fin, y alcohol. Es decir, acelerar en definitiva esos procesos de esterificación, pero también pues un daño colateral, por llamarlo de esta forma, obtuvimos una reducción de carga microbiana porque ese vino presentaba una población de acéticas importante. Por lo tanto, bueno, vimos también, hay unos estudios preliminares donde vimos ese descenso de la población. Por lo tanto, yo insisto que una vez más el ultrasonido pudo disminuir esa carga microbiana ya en vino terminado, además de favorecer ciertas reacciones como la de esterificación, y esos vinos eran pues, mucho más frutales, más florales, más aromáticos, en definitiva. Y yo querría recordar una cosa implícita, y es que una cosa es una reducción del alcohol moderada, que se puede hacer por diferentes vías, pero si queremos ir a vinos de muy baja graduación, han de ser mediante métodos físicos necesariamente. La vía microbiológica puede llegar hasta donde pueda llegar, pero cero alcohol, ¿no? No sería viable, yo creo. Por la microbiana yo también pienso que eso sería imposible. Eso es una muy buena conclusión, sí, señor. No sé si hay alguna pregunta más. Mónica. Hay una más, Mario. Mira, nos preguntan si estaría permitido para conseguir esa asepsia el uso de técnicas como el ultravioleta que se utilizan en otros procesos alimentarios. Claro, ese es otro punto que yo quería también poner encima de la mesa. O sea, el otro día, ayer, y va a colación de esta pregunta, que viene muy bien al caso, en alguna reunión con CETI nos han comentado que los proyectos que se presentan desde el sector del vino en desalcoholización están muy centrados en una o dos técnicas, nada más. Y que sí que ven en otros sectores que se presentan proyectos, bueno, pues vamos a decir con mayor diversidad de tecnologías aplicadas, ¿no? Entonces, un poco, también viene la pregunta un poco por ahí. ¿Qué pensáis de esto? ¿El ultravioleta o otras tecnologías en otros sectores que se usen, que se puedan intentar aquí? Bueno, yo creo que todos los vinos desalcoholizados, fuertemente desalcoholizados, se embotellan con DMDC, dimetil dicarbamato, ¿no? Porque es la única garantía que tienes que luego en la botella ese producto va a desaparecer, ¿no? Va a dejar algún marcador, pero que va a prácticamente esterilizar. A nivel de levaduras, a nivel de bacterias ya... Pero es yo creo, la técnica más utilizada y, bueno, no tengo la información completa, pero muchos lo están haciendo. Y la ultravioleta no está autorizado y, bueno, cada vez que se habla de radiación, hay gente que saca las uñas en los órganos de discusión. Pues genial, Fernando, por ese aporte desde el punto de vista también, ya lo hemos dicho al principio del webinar, tecnológicamente se pueden probar muchas cosas, luego a nivel legislativo, en el tema del vino, como bien conocemos, pues se puede llegar hasta donde se puede llegar o incluso hacemos, ¿no? A veces ha puesto Ricardo el ejemplo perfectamente de aquella resolución que yo también recuerdo que se llevó por parte de la delegación española y que consiguió avanzar hasta felizmente aprobarse. A veces también, como debe ser, me voy a permitir aquí decirlo en este foro, el camino formal debería ser ese, o el normal debería ser ese, basarse en la ciencia, en la técnica y la experiencia y luego legislar, ¿no? Por desgracia, sabemos que a veces no es así, o que no todas las veces es así. Entonces, bueno, pues sí que... Pues nada, yo no sé si hay alguna pregunta más, Mónica, yo creo que estamos en tiempo. Nada más, Mario. Yo creo que hemos cumplido escrupulosamente el programa, creo que había que acabar a las 12:30. Pues nada, yo daros las gracias de nuevo a los tres, ha sido un gustazo.
como siempre, a mí me permite aprender de este tema porque además creo que es un tema que sigue estando, ha estado de actualidad, como ha dicho Rubén, es como una especie de piedra filosofal. O sea, estuvo de actualidad, ha estado de actualidad, está de actualidad y os puedo garantizar que con las reuniones que mantenemos con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con CET y con otros organismos, son conscientes y están pendientes de los nuevos avances que pueda haber en este proyecto, en esta temática, perdón, con los proyectos presentados. Así que va a seguir estando de actualidad. Nada, muchas gracias a los tres, Fernando, Rubén y Ricardo, por acompañarnos hoy y dar esta magnífica retrospectiva de la problemática, ¿no?, actual. Y poco más al resto de asistentes. Yo ahora voy a dar brevemente la palabra. Creo que está Susana con nosotros, por si quieres añadir algo más, Susana. Me ha encantado, ha sido interesantísimo. De verdad, quiero dar la enhorabuena a los ponentes. Bueno, al que más conozco es a Fernando, que ya le he escuchado, he tenido el privilegio de escucharle, bueno, pues en este y en otros campos. Soy el más pero viejo. bueno. Soy el más viejo de los tres. No, bueno, que no sé, pues hemos coincidido más veces, pero bueno, que ha sido, la verdad que ha sido, yo creo que muy ilustrativo de lo que tenemos y yo creo que nos da el camino por delante. Y muchas gracias a los asistentes y por estar ahí, por seguir apoyando estas iniciativas de transferencia de conocimiento y bueno, pues que tengáis un muy buen día. Muchísimas gracias, Susana, como siempre, ya he dicho, tanto a CaixaGrobank y a la Interprofesión del Vino por vuestro apoyo y por seguir impulsando los webinars formativos en estas temáticas, que yo creo que estoy de acuerdo contigo, ha sido súper educativo el webinar de hoy. Y además estábamos teniendo reacción en el chat de empresas también, o incluso no socios, ya digo, porque esto es en abierto para todo el sector, de gente, socios, no socios, que querían participar y que incluso tienen también tecnologías que pueden ser interesantes. Por supuesto, invitarles a todos ellos a que participen en la PTV, que se animen a hacer proyectos I+D, porque como ha dicho Rubén, es un poco el camino, ¿no?, de probar todo esto y de empezar a ver si puede tener un sentido, funcionar, ¿no?, ver esas sinergias, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, daros las gracias de nuevo y yo por mi parte creo que despedimos aquí y os emplazo para el siguiente webinar que daremos. Así que nada, que tengáis muy buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.